Hoy vamos a hablar de uso del metaverso en Sudamérica. Bienvenidos a Metaverso para principiantes, by La Brújula. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuches, de dónde nos escuches, el uso horario o donde quieras escucharnos. Y como decimos en cada episodio de Metaverso para principiantes, muchísimas gracias por estar del otro lado, porque sin ti no tiene ningún sentido este trabajo, esta realización. Hoy nos desplazamos virtualmente a un país que no tengo la suerte de conocer físicamente, pero con el cual estamos tejiendo cada vez lazos más afectivos. Y aquí en España vive muchísima gente de allí. Y vamos a hablar con una profesional, una joven profesional, y eso nos permite cubrir tres de las expectativas que nos impusimos al empezar con este podcast. Hablar con profesionales que dominaran la materia en lo posible que fueran mujeres, porque en los mundos tecnológicos las mujeres lamentablemente todavía son minoría, y si además está vinculado a casos reales, mejor, porque la teoría también es buena, pero si nos cuentan cosas reales, mejor. Todas esas condicionantes reúnen nuestra invitada de hoy. Buenos días para ti, Jennifer. Buenos días, José. Qué gusto. Bueno, primero, muchas gracias por formar parte de esta iniciativa, de poder contarles un poco desde el sur del Ecuador. Yo trabajo en la Universidad Técnica Particular de Loja y estamos al sur del país como tal. Y es para nosotros gratificante poder un poco conversar y comentar un poquito de la experiencia y de lo que estamos trabajando hasta ahora. Cuéntale a la gente que nos escucha quién es Jennifer Samaniego. Jennifer Samaniego es una mujer de 31 años, felizmente casada. Tengo una bebé pequeña de 6 años. Bueno, ya para mí todavía sigue siendo mi bebé de 6 años y realmente disfruto mucho el poder combinar mi carrera profesional y al mismo tiempo mi familia, que son ese impulso, ¿no? Para seguir en este mundo de la tecnología, de seguir investigando y sobre todo ser inspiración para mi hija. Como lo mencionaba José, que se vayan formando en este mundo y que también las mujeres vayamos marcando eh, esas pequeñas huellas que podemos dejar, ¿no? Esa es Jennifer Samayoa. Y tú estás vinculada al sector educativo y dentro del sector Sí. educativo con una actividad bastante importante a la hora de poner en valor lo que hacen las mujeres. ¿Qué es para ti el metaverso? El metaverso para mí es un entorno o un mundo virtual que nos va a permitir comunicarnos a futuro, ¿sí? Que creo que aún todavía no estamos viviendo como tal, que hay experiencias, iniciativas que están trabajando para llegar hacia ese mundo que nos permite en un futuro educarnos, nos permita disfrutar cosas sociales, pero también formarnos, ¿sí? Tener como nuestra vida cotidiana también en este entorno, ¿sí? De diferente forma, el poder comprar, el poder hacer negocio, pero aún para mí ese metaverso no está, ¿no? Lleve todo lo que estoy mencionando, todo el tema educativo, industria, pero que aún no lo estamos viviendo. Estamos viendo experiencias pequeñas que muchas universidades como la UTPL, en donde yo estoy actualmente trabajando, estamos generando esta formación en los estudiantes, justamente como lo mencionabas, José, con nuestros jóvenes del Club de Realidad Virtual. Sí, nosotros hemos visto esa importancia de que los chicos vayan adquiriendo nuevas competencias, habilidades en estas tecnologías y que no necesariamente sean del área de carreras como informática, ciencias de la computación, sino que más bien si tienen ese interés y pasión, la universidad los puede apoyar con formación desde cero, ¿no? Tanto en desarrollo 3D como en desarrollo como tal en Unity. Entonces, para mí el metaverso es eso, hacia allá se proyecta, pero aún no lo estamos viviendo. Has hecho mención al Club de Realidad Virtual de tu universidad. Eh, ¿Esto qué implica? ¿Que es una formación paralela a la formación reglada? ¿Es un sitio donde los chicos van a poder experimentar? Cuéntanos un poquito en detalle.
Sí, el Club de Realidad Virtual nace en el 2019 con el objetivo de empezar a formar a nuestros estudiantes, como lo mencionas, de manera transversal a cualquier titulación o carrera que ellos estén cursando, pero como un club universitario, así como había el club de fútbol, de básquet, para que ellos puedan distraerse, puedan hacer otro tipo de actividades. Aparte de su formación, vimos un club tecnológico. Ya que no hay una titulación como tal enfocada directamente a esto, se formó dentro de un departamento que es Misiones Universitarias en la universidad, y nuestros estudiantes tienen la oportunidad de formarse desde cero en Blender, en Unity, el primer ciclo, que son 6 meses, y luego de esos 6 meses se les da la oportunidad de poder participar en proyectos reales. Quiere decir, si hay alguna necesidad, por ejemplo, de cubrir un proyecto de realidad aumentada para rescatar las raíces del Ecuador, como son los pueblos y nacionalidades aborígenes, estos estudiantes se van sumando a ese equipo de desarrollo, de modelado 3D, y van teniendo una experiencia ya en proyectos reales. ¿Y qué es lo que hace la universidad? Porque nosotros sabemos también que ese tiempo que los estudiantes dedican, pues debemos reconocerlo de alguna forma, y nosotros les brindamos becas, becas para descuento de su matrícula al siguiente ciclo, que van desde el 20 hasta el 50%. Y cuando son estudiantes que están ya inmiscuidos en proyectos mucho más grandes, tienen una beca del 60%. Entonces tratamos de reconocer también ese tiempo y esfuerzo que están haciendo nuestros estudiantes. Me parece una iniciativa realmente bonita y digna de ser copiada, así que si en la audiencia hay algún responsable de alguna universidad, tanto de España como de Latinoamérica, que por suerte no, no lo agradecí al principio del episodio como suelo hacerlo. Agradezco muchísimo a la gente que nos escucha tanto desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Chile, el sur de Argentina, porque hemos tenido unos números muy interesantes en los últimos episodios. Hay dos conceptos que se suelen mezclar, en realidad son tres. Y tú como buena docente, porque se te nota solamente al escucharte que llevas la docencia en la sangre, eh, quiero me aclares a nivel conceptual. ¿Qué es la realidad virtual? ¿Qué es la realidad aumentada? ¿Y cómo se complementan estos dos conceptos con el metaverso? Sí, es verdad que incluso ahí yo aumentaría uno más, ¿no? Que es realidad extendida, que hay veces, y ahora, bueno, ¿qué es cada uno, no? Entonces, la realidad extendida es el término general o paraguas que alberga este tipo de realidades, como actualmente se las llama, ¿no? Donde están realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Pero para albergar todo eso, el paraguas es realidad extendida. Y dentro de realidad virtual, hay muchas formas de poder desplegar esta tecnología, ¿no? Hay diferentes niveles de inmersión. La realidad virtual es estar en un entorno totalmente virtualizado y en el cual nosotros podemos llegar a hacer actividades que en el mundo real son costosas, son de riesgo, pero que estos entornos nos permiten incluso ingresar 24/7. Y un ejemplo claro, por ejemplo, nosotros en la universidad hemos desarrollado aplicaciones de realidad virtual para que nuestros chicos puedan, por ejemplo, hacer simulación de audiencias. Como nuestros estudiantes en una universidad que en la mayor población, casi 40.000 estudiantes a distancia, tienen carreras de derecho y tienen que hacer prácticas, pero ¿cómo las hacían? O sea, por un Zoom, y no es lo mismo que ir ya a una audiencia. Entonces, la realidad virtual va en ese ámbito, en estar en entornos virtualizados que se los pueda diseñar totalmente y que la persona ya sea ingresa por un computador, que depende de la situación, ¿no? Por ejemplo, nosotros lo hacemos en un computador, en un nivel de inmersión que es básico, ya que nuestros estudiantes, por sus características, no van a tener una gafa de realidad virtual. Aún en el Ecuador no es muy común el uso de estos dispositivos, que estamos trabajando hacia ir hacia eso, que ya es un nivel de inmersión total, pero aún no como país, pues no es algo usual. Y de ahí sí, ya estos entornos, la idea luego es replicar, ir más allá, ¿no? Ya yo luego, ¿qué podría hacer? Bueno, entré a una sala de simulación de audiencias, tomé un rol y yo me comporto y me meto en el rol que mi docente me dio para interactuar y preparar mi caso en base a la actividad que me dieron, ¿no? Pero ¿qué es ir más allá? Por ejemplo, ya con realidad virtual un poco más inmersiva, con los cascos, hacer autopsias. Nosotros tenemos, ahí viene también cómo se pueden combinar. Mira, tenemos una aplicación de realidad aumentada, que en cambio la realidad aumentada es usar algo de nuestro entorno real y desplegar contenido virtualizado, tridimensional,
que nos aporte, ¿no? Un contenido adicional, información adicional a lo que tenemos en nuestro mundo real y que eso se despliega usualmente en dispositivos móviles. Esa es la diferencia entre realidad virtual aumentada y que nosotros estamos tratando de que estos proyectos se vayan cooperando entre ellos. Por ejemplo, la realidad aumentada que teníamos, el estudiante ingresa solo y manipula 4 tipos de autopsias a detalle, análisis interno, externo, ver cómo son las incisiones, un informe forense. Pero, ¿qué tal si ahora ya no solo soy yo como estudiante con mi dispositivo móvil, sino ahora yo me desplazo mediante un entorno virtual, ya de realidad virtual, en un centro forense donde voy a encontrar a mi profesor y a mis compañeros de aula? Y ya mi docente me va a dar una clase demostrativa donde él va a tener los cadáveres, va a empezar a explicar. Yo voy a estar en la sala de tanatología, voy a ver los instrumentales para qué sirve cada uno, y luego mi docente me va a permitir también yo interactuar con el cadáver y tener una clase mucho más dinámica y que sea la experiencia realmente la que va a marcar la diferencia. Entonces mira cómo estos proyectos se pueden ir entre ellos aportando y van a ir creciendo en las experiencias que podemos brindar a nuestros estudiantes. Eso me da pie porque siempre cuando empiezan a surgir este concepto de metaverso, lo primero que se nos va a la cabeza es la parte de lúdica, ¿no? La parte de juego, porque se asocia metaverso, videojuegos, lo que tiene más difusión a nivel de prensa son los macros conciertos, pero lo que entraría dentro del concepto de metaverso serio eh, tiene una aplicación fantástica. Ese ejemplo que me acabas de dar de medicina me parece realmente de una aplicación muy buena y extrapolable a cualquiera de las ramas de la medicina. Pero todo esto no tiene sentido si los chicos que están en la universidad no tienen una relación directa con lo que pasa en la industria o con lo que pasa en el mundo empresarial. ¿Cómo se está viendo desde fuera, desde la industria y desde la empresa, ya sea en Ecuador o la información que tú tengas de Sudamérica, eh, que las universidades empiecen a formar a gente para este tipo de cosas, como una prueba prácticamente real sin los gastos o los riesgos que implica llevarlo a la realidad? Realmente, bueno, como mencionaba en Ecuador, a lo mejor no se está utilizando mucho y nosotros estamos siendo esos pioneros de tratar de implicarlo ya dentro de la educación, pero sí conozco algunos casos de que ya hay plataformas muy interesantes que se están desarrollando en Latinoamérica, como lo es la plataforma de Mi Inverso, que ellos capacitan para el tema de minería y, o sea, nos ahorra muchos costos, ¿sí? Que eso antes implicaba que alguien venga y se capacite desde cero y que realmente la industria está regresando la mirada a estas tecnologías y está viendo la capacidad que tiene realmente y esas ventajas que le está ofreciendo. Vemos muchas más industrias que ya no solo aplican realidad virtual, sino ahora hay la realidad mixta para temas de eh, industria a gran escala, ¿no? Entonces creo que realmente vamos poco a poco tratando desde la academia dar esos pasos para que la industria como tal, las empresas, empiecen a ver esas ventajas, ¿no? Entonces aquí también es la idea de lo que ahora se está escuchando mucho, ¿no? El trabajo de la triple hélice entre la universidad, entre la industria como tal y el gobierno. Entonces la idea también es ir lanzando proyectos de vinculación con la comunidad que permita que empecemos en escuelas, a colegios a ir formando y los ministerios también puedan ir viendo cómo estas tecnologías pueden aportar y que estos estudiantes que se formen no pierdan esa experiencia que han ido teniendo, ¿sí? Sino que ellos también vayan siendo los entes que luego vayan formando algún tipo de emprendimiento. Creo que eso es súper importante ahora mismo. Sí, sí, además el hecho de ya tener una educación inmersiva, donde han tenido la posibilidad de desarrollar cuestiones tecnológicas, pero luego tú has hecho mención a la medicina o el caso de la minería que se está desarrollando en Chile, que realmente es digno de destacar. Todo esto hace que, en cierta forma, las oportunidades para las personas que están en la universidad se igualen, ¿no? Eh, Hice mención al principio de que para nosotros es un placer tenerte a ti como representante femenina. Entre tu alumnado, ¿cómo es la proporción? ¿Las chicas se interesan por este tipo de cosas?
Nos cuesta bastante, ¿sí? Hay una sola estudiante que está dentro del club, mayormente son hombres, ¿sí? Y justamente eso es lo que queremos tratar, que también muchas más mujeres se interesen en esta tecnología. Estamos tratando de vincular, como mencionábamos, no solo de computación, sino ahora de arte. Hay también un estudiante de arte que trabaja con nosotros como becaria de responsabilidad universitaria y realmente ella trabaja toda la parte de imagen y está aprendiendo también lo que es 3D. Entonces tratamos poco a poco de irlas motivando porque realmente cuesta. La mayor parte de estudiantes que recibimos son hombres, que los que se interesan, los que quieren estar y los que son más activos. Hemos tenido más mujeres, dos o cuatro, pero realmente es como que van a medio camino y desertan, ¿no? Y no es solo que desertan de como tal del club, sino muchas veces de la carrera. Entonces, tenemos un trabajo muy fuerte todavía por hacer realmente para ir mejorando el interés como tal de las mujeres en esta área. Tú estás en el ámbito universitario con formaciones que no han tenido en cuenta cuando se diseñaron este tipo de tecnología o este tipo de posibilidades. ¿Cómo crees que va a cambiar ese concepto cuando ya el metaverso se masifique? Yo siempre traemos a colación el ejemplo de que hace 10 años profesiones como community manager, como gestor de contenidos o gestor de páginas web no se consideraban como profesiones en sí. ¿Qué profesiones crees tú que se van a necesitar o que se van a tener que desarrollar para satisfacer todos los requerimientos que van a surgir a partir del uso del metaverso? Sí, justamente hemos visto muy poca formación de esto, como lo que es en sí ya hay máster. Yo conozco en Europa másters en realidad extendida como tal, que se forman ya de una manera muy seria en estos contenidos y que en Ecuador hace falta. Hace muy poco teníamos, querían alguien certificado en lo que es Unity, en Unreal, y no teníamos eso. O sea, teníamos estudiantes que tienen expertise, pero no con certificaciones. Y justamente hablando de lo que se viene a proyección en el futuro del metaverso, pues es eso, es ingenieros que tengan conocimiento en lo que es realidad extendida, en el tema que conjugue con videojuegos, porque muchas veces ya no solamente es, bueno, hago mi experiencia de realidad virtual, pero cómo engancho realmente al usuario, cómo yo voy a ir acoplando con una narrativa adecuada y que esta narrativa me llegue tanto a impactar que yo cada vez quiero conseguir más logros y esto aplicarlo a la educación o en diferentes áreas que realmente usamos la motivación de las personas, del usuario final, porque el contenido está muy bien pensado. Entonces realmente vienen aquí un perfil profesional que se va a necesitar multidisciplinario a futuro, y no tanto a futuro, ya ahora mismo, como lo menciono, están pidiendo que sean personas certificadas, que conozcan también de storytelling, de narrativas como tal. Entonces, realmente esas son las cosas que ahora vemos que son, no tenemos y que hay que irlas formando en nuestros estudiantes. Y esa es la idea también de las instituciones de educación superior, muy importante unir esfuerzos, ¿sí? Y ir generando estos espacios. Por eso, por ejemplo, en Ecuador tenemos la red de aprendizaje inmersivo, en donde la idea es compartir lo que hacemos en las instituciones de educación superior y ir colaborando, coproduciendo, ¿ya? Para poder realmente hacer cosas de impacto. Creo que esa es una de las cosas que al menos nosotros hemos detectado, está en esta red más o menos 11 instituciones y ya no solo universidades, sino también tecnológicos, que ven que dentro de las tecnologías ya no pueden ser las tecnologías tradicionales, sino tienen que ir innovando con nuevas competencias. Una de las cosas que se le achaca a la tecnología es que está un poco eh, del lado del tema de la conservación, del medio ambiente, de del uso racional de la energía, que es algo que va también vinculado, por ejemplo, a los blockchain o a la NFT. Eh, ¿Cómo percibes tú que los nuevos usuarios, tus alumnos, conjugan lo que se está percibiendo de las nuevas generaciones, que son generaciones muy concientizadas a nivel de respeto social y respeto medioambiental, con el uso de tecnologías tan pioneras? Ahora mismo es un gran reto, ¿sí? Nosotros tratamos justamente de ir trabajando en ese uso consciente, como tú lo dices, ¿no? Tratar de ir comunicando eso, pero creo que incluso faltan trabajar muchas más cosas para que se pueda llevar de manera adecuada, ¿sí? El uso
del medio ambiente, tratar de que todas estas tecnologías se enfoquen hacia ese tipo de concientización como tal del uso adecuado de estas nuevas tecnologías, pero realmente es un camino muy fuerte de recorrer. No solo eso, vamos incluso a la protección de datos, es algo que está todavía muy complicado, eh, que no hay estándares o algo que te regule como tal. El tema también que estas tecnologías aporten para las personas con capacidades especiales. Entonces son temas que aún realmente, si el metaverso, por así decirlo, aún no es una realidad, todas estas temáticas aún están naciendo o muchas veces en algunos países ni siquiera aún se habla de eso. Entonces, desde la academia lo que tratamos es ir teniendo líneas de investigación que nos ayuden a ir creando estas primeras bases para que poco a poco se vaya aplicando de una forma adecuada el uso de estas tecnologías. Eh, Tú has hecho mención antes de que la formación en Europa muchas veces va un poquito por adelante, pero esa formación normalmente nace de entidades privadas que no están vinculadas a la formación estatal. ¿Tu percepción de la realidad de Ecuador o incluso del arco andino, están las universidades públicas o los ministerios de educación tomándose este tema en serio, viendo que es una cosa que no pueden dejar de lado? En Ecuador aún no. Esa es la realidad. Por eso dentro de la red se trata de llegar, es una red ya registrada a nivel país y la idea es ir generando esas bases o esos estándares para que sean tomados por el gobierno y llegar al gobierno, llegar a hacer alianzas estratégicas para que en base a estos investigadores que ya llevan algún tiempo en estas tecnologías, pues puedan ayudar también a ir creando estos lineamientos. Yo he visto algunas iniciativas sí en Colombia que el gobierno está apoyando mucho, incluso con fondos como tal, para que se lleguen a hacer proyectos en estas líneas temáticas, ¿no? Pero están dando los primeros pasos. Colombia ya lo está haciendo, Chile también, he visto muchos fondos que sí hay, sí, pero por ejemplo, ahora mismo en Ecuador no es así. Por eso también tratamos de unir esfuerzos y ir haciendo ver de diferentes formas, como son eventos gratuitos, como lo es el Virtual Reality Day, que también quería comentarlo, tal vez es una forma que nosotros hemos visto para llamar la atención y que puedan ver realmente la importancia de esto, ¿no? Entonces es un evento que nosotros estamos organizando ya desde el 2019 y que cuando se creó la red pasó a manos de la red de aprendizaje inmersivo REIN y que ahora es un contexto latinoamericano, es un evento donde tratamos de impulsar todo lo que se hace como región y que nos podamos ayudar entre las comunidades, porque sí es bien cierto que aunque como gobiernos no esté todavía todo esto bien establecido, pero sí hay muchas comunidades que se han generado en Latinoamérica y que la idea es también irnos fortaleciendo en conjunto y poder eh, ser esos referentes que se necesitan. Entonces creo que también eso es importante de rescatar que está pasando en la región. Hay muchísimas comunidades que se están formando, hay también XR Latam que funciona ahora y que es donde hemos podido conocernos a las diferentes personas que estamos interviniendo o que estamos trabajando en esta área y creo que es lo que está ayudando también a impulsar, a impulsar lo que estamos trabajando, ¿no? Eso es algo que sin saberlo te has anticipado a la siguiente pregunta, porque es algo que desde España se mira con mucha admiración. Hay mucha gente, ¿no?, que no tiene una conciencia de la magnitud de lo que significa Latinoamérica en dimensiones geográficas, en cantidad de gente, y la bendición de tener un idioma común, aunque cada pueblo tiene su personalidad, su idiosincrasia, e incluso dentro de los distintos países hay distintas formas de entender la vida, pero por suerte tenemos un idioma en común y una forma de comunicarnos que es mucho más fácil que yo lo repito, yo he tenido la suerte de vivir en Argentina y conozco bastante los países del sur y a los empresarios españoles siempre les digo, es más fácil comunicarse con una chica en Ecuador haciendo un Zoom que con un italiano, ¿no? Que lo tienes geográficamente más cerca, pero o con un alemán, imagínate, te diferencian muchísimas más cosas. Por último, tú has hecho indirectamente una reflexión. Este cambio de mentalidad, este cambio de cultura, de educación, de cultura de emprendimiento, ¿lo van a dinamizar las personas o las instituciones?
Yo creo que depende mucho de las personas, ¿sí? Porque esto implica que nos empoderemos realmente y que empecemos con hechos prácticos, con casos prácticos, a ver cómo podemos cambiar y transformar lo que estamos haciendo con el uso de estas tecnologías, ¿no? Porque, por ejemplo, como institución nosotros podemos publicar, animar, becas, pero si mientras no son los estudiantes, los docentes que se empoderan de esto, es imposible, ¿sí? O sea, depende netamente de las personas que nos vayamos empoderando del uso de estas tecnologías y que nos vayamos también encontrando esa pasión, ¿no? De ir innovando, de ir cambiando un poco desde nuestro lugar, ¿no? Desde la perspectiva en la que nos encontremos, ir marcando esa diferencia. Yo creo que hay muchos docentes que simplemente inician, no conocen, y cuando se les va mostrando las posibilidades, ellos también se van motivando más y van naciendo ideas que realmente uno ni siquiera las llegó a visionar. Igualmente los estudiantes, ellos cuando ya les gusta algo, empiezan a desarrollar cosas muy interesantes y a investigar por sí solos, y eso es lo que va a ser realmente el cambio que necesitamos. Ha sido un placer hablar contigo. Había escuchado algunas entrevistas que te habían hecho antes de hacer esta y sabía que iba a ser muy interesante, pero por suerte me lo has confirmado y me lo has ratificado. Seguramente la gente que nos ha escuchado, y esperemos que sobre todo las chicas o las mujeres profesionales, se le habrán generado dudas, se le habrán generado preguntas. ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con este fantástico club que has generado? Dinos las coordenadas digitales. Sí, pueden seguirnos, estamos en Facebook como Club de Realidad Virtual, UTPL, pero también tenemos las redes sociales de XR Lab UTPL, en Instagram y en Facebook también. Y en mi LinkedIn me pueden encontrar como Jane-Samaniego. Y siempre pues encantada de poder compartir la experiencia y de motivar a que más personas y mujeres se unan, que realmente ese es uno de los grandes retos que tenemos ahora y que queremos ir trabajando para mejorar esto. En las notas del programa pondremos las referencias que nos acaba de dar Jennifer. Jennifer, ha sido un placer. Me ha sabido a poco. Creo que esto va a seguir progresando, va a seguir evolucionando, así que me gustaría dejar abierta la puerta para volver a repetir este café virtual, porque creo que tenemos mucho que aprender de lo que se hace del otro lado del charco, de esta fantástica comunidad latinoamericana que es tan innovadora y tan dinámica. Entonces, si te parece, nos veremos en un próximo episodio cuando ya podamos contarle cosas nuevas a nuestra audiencia. Claro que sí, José. Un gusto a toda la audiencia también que sigue en este programa, que vayan formándose realmente en esta nueva tecnología y motivándose por ir conociendo más. Tendremos muchas más noticias sobre el Virtual Reality Day Latam. Cuando ya lo tengamos armado, será un gusto poderles compartir las fechas y cómo van a poder también unirse al evento. Entonces, hasta un próximo episodio. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué te ha parecido la charla con nuestro invitado? Queremos saber tu opinión y si lo consideras, que nos dejes una valoración positiva en la plataforma en donde has escuchado este podcast. Te invitamos a seguirnos en las redes sociales y que nos sugieras a quién te gustaría escuchar para aprender más sobre metaverso.